Todo parecería indicar que podría venir un remesón ministerial. El presidente Petro en el pasado Consejo de Ministros le dio un mes a su gabinete para mostrar resultados. Eso es lo que ha trascendido y Red Más Noticias pudo confirmar que a la fecha el Ministerio de Agricultura y de Transporte pidieron las renuncias de sus viceministros y de manera anticipada desde el pasado 7 de agosto lo había hecho el ministro del Interior Luis Fernando Velasco. Él ya había hecho lo propio. Sin embargo, ante la solicitud del presidente, el canciller Álvaro Leiva nos confirmó que él sí no ha pedido ninguna renuncia y lo que dice es que él no tiene motivos para hacerlo. Entre tanto, ante micrófonos sobre este tema, se pronunció el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y esto fue lo que dijo. El buen arriero arrea y le corresponde al señor presidente a nosotros exigirnos, por supuesto. Y si de pronto no estamos al tono de él, pues muy seguramente pues algunos no estaremos, pero esperamos poder estar al tono del señor presidente que nos pide, nos exige por Colombia. Estamos trabajando y sirviéndole a Colombia entero. Entonces nos corresponde a todos nosotros trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, como lo ha solicitado el señor presidente de la República, y en eso estamos. El que no lo pueda hacer, pues tendrá que irse. Y si no podemos, para eso estamos. Nosotros somos fusibles. Si no estamos funcionando, se saca ese fusible y entra otro. Nosotros somos fusibles, esa es la frase de los ministros, porque al final de cuentas, pues eso sí es real. Segundo año empieza el presidente Petro, es cierto que los indicadores de los ministerios no son propiamente los mejores, sano, necesario, llave de cambio incluso o de intercambio. Momento de pensar en cambios, Mauricio. Paula, dice el ministro de Salud que los ministros y las ministras son fusibles. Pues el que no tenga claro eso a estas alturas, cuando en el primer año de gobierno del presidente Petro salieron más de 10 ministros y ministras, pues es que no ha entendido nada de cómo está funcionando este gobierno o para el efecto cualquier gobierno, porque un presidente en última se protege y busca dónde hacer los ajustes más allá de su propia oficina. En este caso creo que las inquietudes del presidente Gustavo Petro son más que justificadas, pero creo que está asignando responsabilidades de manera poco ecuánime. ¿Por qué preocupaciones más que justificadas? La ejecución del presupuesto al mes de junio, al final del mes de junio, es decir, a mitad de año, estaba por debajo del 30%. Estoy hablando de presupuesto de inversión. Es el presupuesto más significativo, pues porque para hacer burocracia y poner a funcionar a los asistentes del delegado, del no sé qué, pues no se necesita mayor gracia. Para hacer proyectos, para invertir, para poner a mover las iniciativas del gobierno, allí sí se necesita capacidad de gestión. Y allí la ejecución, insisto, menos del 30% a mitad de año. Si eso no es motivo de preocupación, no sé cuál será. Pero segundo motivo de preocupación, lo decíamos en días pasados. Una encuesta, la encuesta Invamer, pregunta cuál es el principal problema del país. Y esa es una pregunta que, a diferencia de otras preguntas de las encuestas, se hace de manera abierta. No es que le digan a uno A, B, C, D y ahí estén todas las opciones, sino que dejan que la gente hable. Empezó a aparecer hace unos meses una opción que al comienzo del gobierno no se veía por ningún lado, y es que muchos señalan, y de manera creciente, que el principal problema del país en este momento es la inoperancia del gobierno de Gustavo Petro. Y eso que lo esté sintiendo la gente ya no es una cosa de que la polarización, los políticos, la izquierda, los mamertos, no. La gente siente, aquí no está pasando nada, aquí no se están haciendo cosas, aquí no hay reglas que se estén implementando desde el alto gobierno. Por lo tanto, creo que el jalón de orejas tiene todo el sentido del mundo, pero es inadecuado en alguna medida, porque creo yo que no solamente es problema de los ministros, no solamente es problema de los viceministros y directores, por supuesto que buena parte de la responsabilidad será de ellos, sino por la misma manera de gobernar del presidente Petro, que es una persona muy ensimismada, muy metida en su propio manera de ver el país, en su propio discurso interno, muy llevado por su parecer de ir a hablar aquí, de ir a hablar allá, no sé cuántos viajes internacionales, etcétera, etcétera, y esto necesita microgerencia. No digo que solo este gabinete, digo que el gobierno necesita, el quehacer del gobierno necesita microgerencia, necesita madrugar y trasnochar encima de las cosas, y es algo que el estilo del presidente, digamos que no se presta para mucho.